Centinelas del Maestro, por doquiera pregonad, de la cruz las buenas nuevas, de Jesús y su bondad. Centinelas del Maestro, la trompeta haced oír, y que el hombre que la escuche vida pueda recibir. Por la cima de los montes, por los valles, por el mar, por doquier el evangelio, hoy os toca proclamar. Centinelas del Maestro, la trompeta haced oír, y que el hombre que la escuche vida pueda recibir. A los antros del pecado, donde quiera haya aflicción, id con las alegres nuevas de la plena redención. Centinelas del Maestro, la trompeta haced oír, y que el hombre que la escuche vida pueda recibir. Buenas noches a todos, bienvenidos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana en Roma les da la bienvenida a nuestro estudio de las 28 doctrinas. El tema de hoy es el remanente, parte 2. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Les recordamos que por favor mantengan sus teléfonos y sus cámaras apagadas porque estamos registrando este estudio. Así es que posteriormente ustedes, si desean, pueden verlo trámite YouTube en nuestro canal. Pastor, qué gusto tenerle una vez con nosotros. Gracias por su disponibilidad. El Señor le bendiga, pastor. A usted la palabra. Muy bien. Bueno, hermanos, como de costumbre, un saludo muy cariñoso. Es un privilegio formar parte de la familia espiritual. De paso, quiero comentarles, espero que estén viendo la serie del conflicto de los siglos. Estamos adicionando cosas muy importantes, muy hermosas, que son de mucho estímulo. Muy bien, pues sin más preámbulos, vamos a orar para entrar en nuestro estudio. Nuestro Dios y Padre, qué privilegio tenemos de tu llamado a nuestras vidas para formar parte del verdadero remanente. Oh Señor, concientiza nuestros espíritus, cómo debemos responder a tal efluvio de amor de tu parte. Gracias por tus hijos que están en este momento dispuestos para que oramos tu palabra. Y ayúdanos, sabemos que no se trata tanto de conocer cosas nuevas. Ya Salomón dijo hace mucho que no hay nada nuevo debajo del sol. Pero sí es nueva la motivación cada vez que oímos palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a continuar con lo que empezamos la reunión anterior.
Ustedes recuerdan, que prácticamente la simiente de la mujer. Y vimos de una manera, creo que clara, que ese remanente tenía que aparecer después de los 1260 años de oscurantismo y persecución papal. Y efectivamente apareció para 1844. La simiente, el resto de la simiente. ¿Recuerdan? 4 grupos principales. Después de 1798, mormones, testigos de Jehová. El resto de esos 4 hijos, uno de los 4, el remanente, el resto, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien. Ahora, nosotros necesitamos tener bien claro que hay un remanente, como dijimos, formal o histórico, profético, y el verdadero remanente que es del todo con características espirituales. De hecho, entremos a eso una vez más, las características de ese remanente. Y vamos a leer entonces en Apocalipsis 14:12. Vamos a ir al 14 ahora. Nuestro estudio básicamente se va a centrar en Apocalipsis 14. Disculpe, pastor, el hermanito Valente le va a ayudar con la lectura. Muy bien. Tengan la bondad, hermano, entonces nos lee Apocalipsis 14:12. 14. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Características. 2. Paciencia de los santos. Y ahora bien, realmente esa es un asunto más general, pero dice, los que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué más? Y tienen La fe la fe de Jesús. Muy bien. Nótese, el pueblo remanente de Dios se caracteriza por una fe similar a la que Jesús tenía. Se fiel hasta la muerte. Una fe como la de Jesús. Y también los mandamientos de Dios, la guarda de los mandamientos. En la sesión pasada dijimos, y pues es un hecho de pesar, el que la mujer predica los mandamientos de Dios, pero no los guarda. Los guarda es el remanente. Y guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús son 2 cosas que no se pueden desligar. Están totalmente unidas. Si no se tiene lo uno, no se puede tener lo otro. O se tienen las 2 o no se tiene ninguna. Y resulta que ni los mandamientos se pueden guardar, ni se puede tener la fe de Jesús con las fuerzas humanas, con los ritos, con las ceremonias, con las prácticas religiosas. No. Esto únicamente lo pueden observar aquellos que han nacido de lo alto. Los que han nacido de lo alto son los que pueden realmente guardar los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. Y déjenme decirles, hermanos, ustedes lo saben, esa es la gente que va a recibir la lluvia tardía
Y es en la gente que realmente va a cumplir la misión del Evangelio a todo el mundo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, no desde el punto de vista de la doctrina, sino desde el punto de vista de la realidad y de la práctica. Muy bien. Ahora, vamos a mirar y a detenernos más, ya esto ha sido repaso prácticamente de lo anterior. Vamos a ver cuál es la misión del remanente. Bueno, todos conocemos Mateo 24, ¿verdad? A ver, hermano, tenga la bondad y nos lee Mateo 24. Y vamos a ir a los versículos 14 y 15. Ok, 14, 15. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veréis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Muy bien. Bueno, enfatizamos el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bien. Apocalipsis 14, 6. ¿Qué nos dice? Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a todos los moradores de la tierra y a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Muy bien. Mateo 24 dice, será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Apocalipsis 14, 6 nos dice que ese ángel que vio volar por el medio del cielo tenía el evangelio eterno. El mismo de Mateo 24, por supuesto. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno, entonces, es el mensaje final de Dios. Y ese evangelio está dividido en 3 partes. Eso es lo que es los 3 mensajes angélicos. Fíjese, el evangelio eterno. Para predicarlo a todos los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahora viene la primera parte. Viene la primera parte de ese evangelio eterno. Versículo 7, por favor. Verso 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien. Si queremos enfatizar y comprobar con otro pasaje de que es el mismo evangelio, podemos ir a Hebreos capítulo 4 y el versículo 2. Entre tanto lo busca, hermano, recordemos que el evangelio, esa palabrita evangelio, ¿qué significa? 4:2. 4:2. ¿El evangelio qué significa? Esa palabra evangelio, antes de que lo lea. También a nosotros se nos ha anunciado la nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de la fe en los que le oyeron.
Muy bien, está hablando de la experiencia del pueblo de Israel y nos dice que a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio. Evangelios son buenas nuevas, así como a ellos. Así es de que no tenemos un evangelio nuevo ni distinto. Mucha gente se confunde con los pactos como están expresados en la Biblia del antiguo pacto y el nuevo pacto y creen que son dos pactos diferentes. No, no son dos pactos diferentes. Es el pacto eterno. Es el mismo siempre. En la Biblia, para entenderlo de alguna manera, se presenta, diríamos, de una forma pedagógica y por eso dice antiguo pacto y nuevo pacto. Y el libro de Hebreos dice que el antiguo pacto que tenía fallas. Y quizá podemos ver eso porque es algo importante. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7 y luego en el 8 nos presenta todo este asunto. Bueno, el libro de Hebreos, todo ustedes saben, está en relación con esto del santuario, absolutamente todo. Y entonces nos dice lo siguiente, que en el antiguo pacto, versículo 4, capítulo 4, versículo 1, tenga la bondad de leernos 4:1, hermano. 4:1. Sí. Tenemos pues, no sea que... pastor. Temamos pues que no sea permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Muy bien. Fíjense, ahí habla de una promesa de entrar en el reposo, de entrar realmente en un pacto. Ahora, en el capítulo 9 y el versículo 15, podemos leer también algo muy interesante. Capítulo 9, versículo 15. 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Perdón, hermano, es Hebreos capítulo 9, versículo 15. El 9:15. Estaba leyendo el 4:15. 9:15, ¿no? Sí. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviene de muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Muy bien. Muy bien. Y de último, vamos a leer el capítulo 8 y los versículos 6 y 7. 8, 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Bien. Ese es el lenguaje bíblico. No es un mejor pacto sobre mejores promesas, sino el problema del mismo pacto es que el pueblo dijo, nosotros haremos. De hecho, en ese pacto Dios es el que se compromete. Dios es el que da las condiciones. Dios ofrece.
El pueblo tiene libertad de aceptar o no aceptar y por supuesto debe cumplir unos requisitos. Entonces, bueno, es exactamente que nos ocupa. Y es que a ellos se les anunció la buena nueva, igual que a nosotros, porque es el evangelio eterno para anunciarlo a todos los que viven en la tierra. Muy bien. Volvamos entonces a Apocalipsis 14, porque necesitamos detallar un poco eso. En la primera parte, ese primer mensaje que nos dice, diciendo en alta voz, vuélvanos a leer, hermano. Diciendo que la hora de su juicio ha llegado a la tierra, el mar y las fuentes de la... Muy bien. Ahí tenemos la esencia del mensaje. Esa es la esencia. Temed a Dios. Ahora, ¿qué significa temer? ¿Qué significa temer? ¿Han escuchado ustedes de manera concreta qué es eso de temer a Dios? Respetar, pastor. Obedecer. Obedecer. Muy bien. Obedecer y obedecer ¿cómo? Muy bien, hermana Eliana. Dice amar y reverenciar. Perfecto. Pero quiero insistir. ¿Obedecer cómo? A ver, Caín obedeció. ¿Cómo obedeció Caín? ¿O no obedeció Caín? Sí, ¿Caín trajo ofrenda o no trajo ofrenda? sí trajo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No era de acuerdo a lo que Dios había pedido. Muy bien. Vamos a ir a la definición que da Dios de temer, porque la Biblia da la definición de temer. Si vamos al diccionario, nos va a decir unos adjetivos y unas cosas, pero a mí me encanta que cuando hay cosas muy importantes, el Señor no entra a definirlas al estilo griego, sino que el Señor lo hace objetivamente. Por ejemplo, una vez le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y ustedes recuerdan cómo contestó Jesús. Contando una historia, un hombre descendía de Jericó a Jerusalén y cayó en mano de los ladrones. Y contó la historia que conocemos nosotros como el buen samaritano. Cuando terminó la historia, estaba definido quién era el prójimo y Jesús ahora le pregunta al que le hizo la pregunta, y ahora cuénteme, ¿quién es el prójimo? Y el otro había entendido perfectamente, porque un cuadro, dicen los chinos, vale más que 1000 palabras. Ahora, la Biblia define, y Dios define qué es temer. Resulta que en Génesis 22 se presenta ese cuadro tan tremendo cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a Isaac en holocausto. ¿Sí? Versículo 2, Génesis 22, que le ofrezca en holocausto. Habría sido ya una monstruosidad ofrecerlo en otro tipo de ofrenda, pero holocausto, el holocausto había que degollar, había que sacarle la piel, había que abrirlo, lavarle los intestinos, descuartizarlo y quemarlo. Eso fue lo que Dios le pidió a Abraham. Y Abraham obedeció, escuchemos, de manera incondicional y absoluta. Y Abraham levantó el cuchillo para dar el primer paso y Dios tuvo que cogerle la mano para que el cuchillo no bajara. Y ahora Dios define qué es temer. Versículo 12. Tenga la bondad de hermano, Génesis 22, 12. $22:12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo,
tu único, tu hijo, tu único. Ahí está la definición de qué es temer. Entonces, hermana, agreguemos a lo que usted comentó. Temer a Dios es obedecerle de manera absoluta, de manera total y de manera inmediata. Eso es temer a Dios. Obedecerle, pero de una manera absoluta, como Dios dice, sin omitir un solo detalle, sin agregarle nada, sin quitarle nada. Eso es temer a Dios. Entonces el mensaje de este primer ángel, que tiene el Evangelio eterno, es el Evangelio eterno, pero en primer lugar dice, tema a Dios. Ahora, si tememos a Dios, eso es arrepentirnos, eso es confesar, eso es ponernos en armonía con Dios. Y luego nos dice, y darle gloria. ¿Cómo se le da gloria a Dios? ¿Qué es darle gloria a Dios? ¿Ustedes recuerdan? Bueno, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, dice Primera de Corintios. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Primera de Corintios, hermana. Vamos a ir a Primera de Corintios en el capítulo 3. Y luego leemos el versículo 16. Primera de Pedro 3, 16 y 17. Pastor, Pedro, Corintios. Perdón. Primera de Corintios, disculpa. Primera de Corintios. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien. Y ahora reafirmemos eso con 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, quiere decir en la totalidad, en la parte física y en la mente, en los pensamientos, en los deseos, porque ese es el espíritu, ¿verdad? Así es que, darle gloria, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Eso es darle gloria. Y en una declaración corta, la hermana White dice, dar gloria a Dios es reflejar su carácter. Eso es dar gloria a Dios. Entonces, aquí encontramos de manera especial el mensaje que el mundo necesita y por el cual perece y se pierde si no lo recibe. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Y nos dice también, ¿y adorad a quién? ¿Qué más dice el mensaje? Y adorad a aquel que hizo la tierra, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros de manera concreta y directa adoramos al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo demás? Bueno, hay muchas cosas, pero de manera física, ¿cómo lo hacemos? En la adoración, ¿qué es la adoración? Bueno, rendir el tributo, considerar como supremo. ¿En qué día? Aquí el Evangelio Eterno nos manda a guardar el sábado. ¿Qué es lo que dice Éxodo 20? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, este mensaje, el Evangelio Eterno, nos dice que hay que obedecer a Dios de manera
completa e incondicional. Nos dice que hay que reflejar su carácter y que debemos glorificarlo entonces en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que anhelamos. Y nos dice además que debemos adorarlo en espíritu y en verdad, guardando el sábado, porque hay que adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Ahora, da una razón ahí. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque la hora de qué. De su juicio ha llegado. Ajá. Escuchen lo siguiente, hermanos, porque esto es muy interesante. Esa expresión, la hora de su juicio ha llegado, le coloca un elemento de urgencia. Y fíjense lo siguiente. Ahí se usa la palabra crisis. Juicio es crisis en el griego. Y llamo la diferencia a crisis y a crima. Resulta que crisis se refiere a todo el proceso de juicio, de comienzo a fin. Todo el proceso. Se refiere a cuando se es citado al tribunal, el emplazamiento de los acusados, la investigación del caso, entonces el análisis y finalmente el veredicto. Todo eso es crisis. Si dijera la hora del crima ha llegado, la hora del juicio, pero usara la palabra crima, eso se refiere simplemente a la sentencia. Pero aquí no es crima, es crisis. Por eso, con toda propiedad, afirmar que el juicio comenzó en 1844, de acuerdo a la profecía. Empezó el crisis, el juicio, en su proceso de todos los aspectos que involucra. Muy bien. Ahora, vamos con el mensaje o la segunda parte del mensaje. A mí me gusta hablar en esos términos. Es un mensaje dividido en tres partes. La primera parte expresa exactamente la esencia del Evangelio eterno, que de paso es la justificación por la fe, porque hay que ponerse a tono con el Señor, porque llegó la hora del juicio, y el juicio es para ver cómo está el asunto, si estamos en armonía con la ley o no estamos en armonía con la ley. Y si no hemos confesado pecados, pues tenemos deudas. Por eso es que la hermana White dice que la justificación por la fe es el mensaje, y ella dice el tercer ángel. ¿Por qué? Decir tercer ángel o decir tres ángeles, el mensaje del tercer ángel o mensaje de los tres ángeles es una y la misma cosa. Y nosotros, y eso forma parte del Evangelio eterno. Entonces, en el Evangelio eterno encontramos un primer ángel que coloca la esencia del Evangelio, un segundo ángel que hace un llamado. Pero antes de pasar al segundo ángel, quiero llamar la atención a lo siguiente. Muy interesante en esta cuestión del conflicto entre el bien y el mal, cómo los dos poderes, pues, se preocupan porque conseguir los súbditos, por así decirlo, ¿verdad? Muy bien. El diablo que falsifica todo lo de Dios. Con esto de adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Cuando el movimiento adventista empezó en eso, para 1846 entró el mensaje del sábado en el movimiento adventista y empezó a predicarse eso. El diablo preparó la evolución con el origen de las especies y Charles Darwin, en 1859, poco tiempo después de estarse proclamando el sábado y proclamándose entonces que había un creador del cielo y la tierra y por eso guardábamos el sábado, Charles Darwin publicó El origen de las especies, donde no necesitamos al creador, donde no necesitamos al que formó del barro al hombre, no lo necesitamos, porque eso lo hizo la evolución. Bien, entonces, segunda parte del mensaje,
que conocemos como mensaje del segundo ángel. ¿Cuál es? Versículo 8, hermano. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Muy bien. ¿Quién es Babilonia? En el aspecto bíblico. ¿Quién es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? ¿Cuál es la esencia de Babilonia? Bueno, yo sé que hemos escuchado muchísimo de eso, ¿verdad? Desde el punto de vista eminentemente espiritual, práctico de salvación. La característica fundamental de Babilonia es el orgullo. Estoy hablando desde el punto de vista de la salvación. Ahora, desde el punto de vista doctrinal, correcto. Babilonia se dice la madre de las rameras, la mujer prostituta de Apocalipsis 17. Desde el punto de vista doctrinal, es todo lo que se levanta, y Babilonia ha sido sinónimo de la oposición a Dios. En la Biblia hay dos iglesias opuestas, Jerusalén y Babilonia, el bien y el mal. Y entonces, pero esta Babilonia, la Babilonia espiritual, de la cual el pueblo de Dios debe salir, es esa Babilonia que empezó en el cielo con el rey de Tiro, según lo presenta Isaías, y que dijo, subiré y me engrandeceré. Después, aquí en la tierra, de una manera ya, digamos, formal y física, se levantó la ciudad de Babel, Génesis 11. ¿Quién la hizo? Nimrod. ¿Con qué objetivos? Ustedes lo saben. El envanecimiento. Y de una manera muy concreta hay tres exponentes. Primero, Lucifer en el cielo. Yo subiré, seré semejante al Altísimo, estableceré mi trono en lo alto, en el norte, en el Aquilón. Luego Nimrod con Babel. Y luego otro que, gracias a Dios, se convirtió. Qué ejemplo, qué historia tan hermosa la de Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor, antes de convertirse, ¿qué fue lo que dijo? No es esta la gran Babilonia la que yo edifiqué. Queridos hermanos, todo ser humano tiene a Babilonia en el corazón. Y el Evangelio eterno, una de las cosas que hace de manera particular y especial es sacar la Babilonia del corazón. Pero, obviamente, que hay una Babilonia también en los aspectos doctrinales, y es de la que también se está hablando aquí en Apocalipsis 14. El sistema apóstata y toda la oposición a Dios a través del tiempo, con el paganismo, las diversas formas, y en este último tiempo final, como bien sabemos, ese sistema que es la obra maestra del engaño satánico en la tierra, la obra maestra, el sistema, y hay que decirlo, católico romano. Entonces, esa mujer tiene hijas, ¿verdad? Apocalipsis 17, ¿qué dice? Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las fornicaciones de la tierra. ¿Cuáles son las hijas? ¿Ustedes recuerdan las dos doctrinas distintivas de Babilonia? De las cuales la pluma inspirada nos dice que cuando una iglesia las practica, entra a formar parte de Babilonia. Número 1, la observancia del domingo. Número 2, la inmortalidad del alma. Esas dos doctrinas identifican la filosofía de Babilonia. Entonces, por eso tenemos la madre y tenemos las hijas, las que perteneciendo a otro sistema administrativo, otro sistema eclesiástico desde el punto de vista de estructura, sin embargo, tienen esas dos doctrinas que son la identificación de Babilonia y que constituye el vino del cual nos dice Apocalipsis 17, ha dado a comer a todas las naciones del vino, o a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Y qué fornicación?
¿Recuerdan qué fornicación? Bueno, en Apocalipsis 17 está la fornicación. Vamos a ir a Apocalipsis 17. Versículos 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muy bien. Aquí habla de la fornicación que han hecho con esa ramera los reyes de la tierra. La fornicación es esa reunión ilícita entre iglesia y Estado. Los reyes de la tierra han bebido de ese vino. De hecho, por ejemplo, aquí en Colombia, por norma, bueno, de hecho este país que se lo consagraron al Sagrado Corazón, pero siempre cuando hay la muerte de algún dignatario del gobierno, allá lo llevan a las catedrales para hacerles las honras fúnebres. Y allá va el presidente y va el gabinete y todo el mundo va allá, los reyes de la tierra. Y esto es en todas partes prácticamente. Entonces, la unión entre la iglesia y el Estado, eso es lo que constituye el adulterio, la fornicación. Y el mensaje del segundo ángel que dice, salga de Babilonia, salga de las falsas doctrinas, pero también, no olvidemos, permítale al Espíritu Santo sacar la Babilonia del corazón, el espíritu de orgullo, de exaltación, de suficiencia propia. Salga de Babilonia, pueblo mío, porque el que no salga de Babilonia, entonces es partícipe de ¿qué? De sus pecados, y va a recibir ¿qué cosa? Va a recibir las plagas. Y finalmente, ese evangelio eterno termina dictando la sentencia de una manera más concreta. Bueno, de hecho es el tercer ángel que da la sentencia. Las plagas no lo dice el segundo ángel. Segunda parte, invita a salir. Y ahora el tercero es que da la razón. Déjase por favor, hermano, los versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Muy bien. El evangelio eterno, para proclamarlo a todos los que moran en la tierra, estamos en la hora de juicio, hay que ir al juicio para que seamos pesados en la balanza. Por lo tanto, debemos arrepentirnos, debemos obedecer a Dios de manera incondicional, debemos tener en cuenta su santo día, debemos sacar toda doctrina equivocada y también el orgullo del corazón. Hay que salir de todo eso, nos dice la segunda parte del mensaje, y la tercera parte nos da la sentencia para el que no participe del mensaje, que va entonces a participar de la adoración a la bestia y a su imagen. Porque únicamente habrá grupos. Los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios, y los que adoraron a la bestia y a su imagen, recibieron
la marca de la bestia. Hermanos, ese es el mensaje que nosotros debemos dar al mundo. A ver, nosotros debemos darle al mundo el mensaje de la victoria sobre el pecado y de los terribles juicios que vienen y de cómo podemos salvarnos de eso. Yo pregunto, para la sola salvación, para cómo ser salvos, para que la persona pueda ser salva, se necesita el mensaje adventista que se elaboró a partir de 1844. Únicamente de esa manera, con la luz que tiene la iglesia adventista, va a ser salvo los que lo acepten de ese mensaje. ¿O cuál es el propósito de levantar la iglesia adventista? Bueno, si alguien dice que tiene que ser, que somos indispensables para eso, yo pregunto, ¿cuántos se salvaron antes de 1844? Y entonces, ¿cómo se salvaron? Dios nos llama con un mensaje especial para un tiempo especial. Y de manera muy particular, y eso creo que lo vimos en una sesión anterior, de manera muy particular, el Señor nos llama, hermanos, es para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Una generación que vindique el carácter de Dios. Ahora, esa generación que va a vindicar el carácter de Dios es la misma generación que va a recibir la lluvia tardía y es la misma generación que va a dar el evangelio al mundo. El evangelio al mundo no lo va a dar el remanente histórico, visible en su expresión total, porque nosotros sabemos que está compuesta la iglesia por trigo y cizaña, y que lamentablemente es más abundante la cizaña que el trigo. El evangelio eterno, con el cual la tierra va a ser iluminada con la gloria de ese ángel de Apocalipsis 18, lo va a dar el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y es posible hacer eso porque han nacido de nuevo. Así de sencillo. Y eso, lamentablemente, siempre ha sido una minoría. Pero nosotros decidimos si pertenecemos a esa minoría o no. Entonces, para realmente cumplir la misión, en primer lugar tenemos que nosotros rendirnos. Porque si no, nuestra predicación va a ser como las noticias que llevó Ahimás a David, cuando David estaba muy preocupado de saber cuál había sido la suerte de Absalón y cómo habían ido las cosas, y le preocupaba eso por encima de cualquier otra cosa. Cuando el rey le preguntó lo que quería saber, lo que necesitaba saber, Ahimás dijo, yo vi un gran alboroto, pero no sé qué era. Entonces, podremos causar de pronto algún alboroto en el mundo con doctrina si no tenemos realmente el evangelio eterno viviendo en nuestro corazón. Así es que, hermanos, ese es el desafío, que podamos permitir al cielo que selle, como dice el profeta Isaías, en capítulo 8, que ate el testimonio y selle la ley en nuestros corazones. Y nosotros realmente nos comprometamos con el evangelio eterno, que teme a Dios y le da gloria, de acuerdo a lo que hemos repasado hoy. Bien, vamos, hermanos, a orar. Querido Dios, que tu espíritu siga impactando nuestro espíritu y que no nos deje descansar hasta no comprometernos completamente en la misión para la cual nos has llamado. No nos llamaste para salvarnos egoístamente a nosotros mismos, sino para ser portaluces y ser ayudadores de tantas almas necesitadas en el mundo que perece. Que ese sea un fuego ardiente, como dijo el profeta Jeremías, metido en nuestros huesos, y que no podamos sufrirlo hasta no cumplir con nuestra misión.
Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Bien. pastor. Muchas gracias. Gracias de verdad por esta aclaración. En realidad hay tantos conceptos que uno lee, pero a veces los significados pasan superfluamente en nuestra cabeza. Así es que gracias por especificar bien el significado de tantas palabras. Pastor, no sé si después del himno tiene 5 minutitos para si alguien tiene una pregunta o algo. Sí, hermana, cómo no. Gracias, Un gusto. pastor, muy amable. Escuchemos el himno entonces. Centinelas del Maestro, por doquiera pregonad, de la cruz las buenas nuevas, de Jesús y su bondad. Centinelas del Maestro, la trompeta haced oír, y que el hombre que la escuche vida pueda recibir. Por la cima de los montes, por los valles, por el mar, por doquier el evangelio, hoy os toca proclamar. Centinelas del Maestro, la trompeta haced oír, y que el hombre que la escuche vida pueda recibir. A los antros del pecado, donde quiera haya aflicción, id con las alegres nuevas de la plena redención. Centinelas del Maestro, la trompeta haced oír, y que el hombre que la escuche vida pueda recibir.